Bueno, bueno chicos, vamos a retomar los antibióticos y en esta oportunidad nos toca hablar de aminoglucósidos, que es un grupo muy importante. Es un grupo especial porque inhiben la síntesis de proteínas, pero este grupo es bacteriolítico. El resto de los inhibidores de la síntesis de proteínas es bacteriostático. ¿Mm? Los aminoglucósidos son aminoazúcares, ¿ah? O sea, por lo tanto son hidrosolubles. Y el mecanismo de acción puro es que inhiben la subunidad ribosomal 30S. Ese es el mecanismo de acción, pero no es tan simple, ¿sí? No es tan simple como eso. Eh, la inhibición del sistema 30S, que es a este nivel, bloquea la síntesis de proteínas y eso explica cualquier inhibidor de síntesis de proteínas, la traducción posterior y existe también la incorporación de aminoácidos incorrectos, lo cual hace que se formen proteínas erróneas y lo cual hace que esas proteínas erróneas vayan a la membrana, se metan en la estructura de la membrana y gracias a eso alteran la permeabilidad por alterar la membrana gracias a que se forman proteínas anormales. Entonces, de esa manera, inhiben la síntesis de proteínas, pero a su vez, no es que inhiben el crecimiento de la bacteria, sino que generan lisiosmótica por alterar la estructura de la membrana plasmática. ¿Sí? Y ese es un mecanismo de acción único que tienen los aminoglucósidos. Pero si son insolubles, ¿cómo llegan? ¿Mm? Llegan de dos maneras. Por porinas en gram negativos acceden al espacio periplásmico. Ustedes saben que está la pared celular por un lado y por otro lado está la membrana. Entonces, hacia la membrana llegan por porinas de la pared. Y luego, en la membrana existe un transportador que los impulsa hacia adentro. Ese transportador se inhibe por situaciones anormales de calcio, magnesio, acidosis o condiciones de anaerobiosis. Por lo tanto, si las porinas solamente están en las bacterias gram negativas y si solo actúa en condiciones adecuadas de oxígeno, pH, calcio y magnesio, podemos decir que estos fármacos, que son hidrosolubles, que se administran solamente por vía parenteral porque al ser hidrosolubles no se pueden administrar por vía oral. O si se administran por vía oral, solo voy a tener un efecto en el lumen del intestino. Si solo en gram negativos y si solo en aerobios, podemos decir que el espectro son gram negativos aerobios. ¿Queda claro? Cuando yo Sí, profe. quiero, cuando yo quiero cubrir gram positivos, lo que puedo hacer es asociar, por ejemplo, un beta-lactámico que abra la membrana plasmática, que abra la pared celular y que permite el paso del aminoglucósido al espacio periplásmico. ¿Queda? Esto es así si yo quiero ganar terreno sobre los gram positivos. Pero si doy solo aminoglucósidos, solo cubro bacterias gram negativas aerobias. Y como los abscesos son sitios ácidos en sí y tienen muy poco oxígeno, tampoco llegan a los abscesos. Por lo tanto, el espectro solo de los aminoglucósidos es aerobios gram negativos. ¿Mm? Los mecanismos de resistencia de este grupo de fármacos son la inactivación por enzimas de las microbianas, las fallas en la penetración del citoplasma por mutaciones, por ejemplo, de la proteína que los transporta, y obviamente mutaciones del ribosoma que hacen que el objetivo del aminoglucósido se mute o cambie. Como son hidrosolubles, recién les he mencionado que solo se administran por vía parenteral, intramuscular o vía endovenosa. Tienen poca penetrancia en los tejidos por la misma hidrosolubilidad. Si bien la poca penetrancia en el tejido, hay mucha circulación de aminoglucósidos en la endolinfa, la corteza renal y en el torrente circulatorio. Como son hidrosolubles, el metabolismo hepático es escaso y la eliminación es puramente renal. ¿Sí? Esto también va de la mano con las reacciones adversas que ya vamos.
que son varias. ¿Mm? Que son varias. Eh, por ejemplo, la ototoxicidad, porque se acumulan en la endolinfa, la nefrotoxicidad, porque se eliminan y se acumulan en la corteza renal, y además producen un efecto tipo curare, pueden producir bloqueo neuromuscular, sobre todo a dosis altas. Y estas tres reacciones adversas son las más importantes, por eso están con mayúsculas. También pueden dar hipersensibilidad, como cualquier antibiótico, pueden dar diarrea, como cualquier antibiótico, y pueden ser embriotóxicos, por lo tanto, están contraindicados en la paciente que está embarazada. ¿Sí? Las indicaciones son un montón. En general, como se administran por vía parenteral, las usamos en el internado. Infecciones urinarias, fíjense, refractarias a otros tratamientos. Neumonías intrahospitalarias para cubrir algunos gérmenes gram negativos. Meningitis por pseudomonas o acinetobacter, las tengo que dar intratecal porque como son hidrosolubles no llegan bien al sistema nervioso central. Para peritonitis, sobre todo en los pacientes con diálisis peritoneal que se les infecta la vía. Endocarditis, siempre asociado a beta-lactámicos, acuérdense que no cubren gram positivos a no ser que uno asocie a algún paritolítico. Sepsis, tularemia, peste, tuberculosis son fármacos de segunda línea, fibrosis quística y en aplicaciones tópicas para un montón de eh, enfermedades. Vamos con los más importantes. La gentamicina viene parenteral, oftálmica y tópica. Es la más usada, se usa contra gram negativos habitualmente no resistentes y se puede asociar a beta-lactámicos, como les dije recién, les repetí anteriormente, para ganar terreno sobre bacterias gram positivas. ¿Ah? Porque el paritolítico le abre la pared, que es el principal obstáculo que tienen los aminoglucósidos para llegar a cubrir este tipo de fármacos, porque no tienen poros. La amicacina la usamos por vía endovenosa por infecciones graves intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque es más resistente a enzimas inactivadoras y porque cubre gérmenes resistentes, sobre todo la pseudomonas. ¿Ah? Eh, es del espectro más amplio, ¿sí? Es resistente a las enzimas y cubre gérmenes como Serratia, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter y Escherichia coli. Eh, Otras bacterias como el Acinetobacter, por ejemplo, o las pseudomonas no aeruginosas pueden ser resistentes y uno tiene que estar atento a eso. Otro fármaco muy usado es la tobramicina, sobre todo en soluciones, en ungüentos, y también viene para vía intravenosa o intramuscular, que es un espectro muy similar a la gentamicina, pero que cubre la pseudomona y no cubre el entero. También tenemos la netilmicina, que es muy parecida a la micacina, o sea, que es para infecciones por gram negativos graves. Y tenemos la streptomicina, que antiguamente era un fármaco de primera línea para la tuberculosis, actualmente ha sido reemplazada por la genta, sobre todo porque generaba mucha ototoxicidad. Todas pueden producir otonefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular, pero la streptomicina es particularmente ototóxica. ¿Mm? También tenemos la neomicina, la paromomicina y la carbamazepina. La neomicina se utiliza, por ejemplo, por vía oral, para descontaminar el colon, para cirugías. No se absorbe nada, entonces actúa a nivel local. Entonces, de este grupo de fármacos, lo primero que me tengo que acordar es que son hidrosolubles. Y eso me guía en toda su cinética. Lo segundo, que se utiliza para gram negativo aerobio. Ese es el espectro puro de los aminoglucósidos cuando los damos solos. Si uno lo asocia a beta-lactámicos o a parietolíticos, gano terreno sobre los gram positivos. ¿Por qué? Porque el principal obstáculo de los aminoglucósidos para acceder a los gram positivos es que la pared de los gram positivos no tiene poros. Por lo tanto, con los beta-lactámicos yo le abro la pared y permito el paso del aminoglucósido. Y tercero, que recuerden muy bien que son nefrotóxicos, ototóxicos y que producen bloqueo neuromuscular. Es un grupo fácil,
de antibióticos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Los No, escucho. profe. ¿Venimos bien? Bueno, vamos a ver las quinolonas y las sulfas, ¿sí? Que son otro grupo de fármacos bacteriolíticos. Vamos a empezar con las quinolonas. Las quinolonas en los gram negativos y en los gram positivos inhiben lo que se llama la ADN girasa en los gram negativos y la topoisomerasa 4 en los gram positivos, que es un súper enrollamiento que se produce en el ADN y que para poder transcribirse y poder la bacteria hacer la división binaria que hace, es necesario esta enzima para cortar y pegar esa apertura y ese cierre de el superenrollamiento que necesita. Y por lo tanto, inhibiendo esto, la, la bacteria no se puede replicar y suele morir con el ADN abierto, ¿no? Esto es lo que hace, fíjense que acá esto necesita, cuando se superenrolla, necesita pasar a adelante. Y eso es lo que inhiben las quinolonas. Es un grupo muy útil de fármacos que se utiliza para un montón de cosas. La resistencia a estos fármacos viene por bombas de flujo que transportan la quinolona hacia afuera, o justamente por mutaciones de la enzima Target, que es la ADN girasa o la topoisomerasa 4 en gran posición. Fíjense que a diferencia de los aminoglucósidos, estos fármacos tienen buena absorción oral, la mayoría, la gran mayoría, se distribuyen súper bien por todos los tejidos, incluso por tejidos con baja irrigación, como puede ser el hueso y las partes blandas a veces, llegan muy bien a todos lados, a orina, a riñón, a pulmón, a próstata, que a veces suele ser muy difícil de tratar la prostatitis porque pocos antibióticos llegan bien, heces, bilis, macrófagos neutrófilos, llegan bien a todos lados. Para todos, la eliminación es eminentemente renal, excepto la moxifloxacina, que tiene eliminación hepática. Fíjense que son pocos datos de farmacocinética. No me meto uno por uno a ver qué es lo que produce. Todas estas floxacinas han sido retiradas del mercado, ¿ah? Por toxicidad, distinta toxicidad. Por ejemplo, la esparfloxacina y la LOME han sido retiradas por prolongación del QT y fototoxicidad. La gatifloxacina existen ungüentos, pero no se administra más por vía sistémica porque produce mucha hipoglucemia. La temafloxacina producía anemia hemolítica autoinmune, también retirada del mercado. La trovafloxacina, hepatotoxicidad. La grepafloxacina, cardiotoxicidad. Y la clina, fototoxicidad. Fíjense que han sido bastante tóxicas. Las que tenemos hoy son bastante bien toleradas, tienen sus reacciones adversas, como todos los fármacos, pero son bien toleradas. ¿Para qué las utilizamos? Fíjense, puedo tratar una cistitis o una pielonefritis, que son infecciones urinarias, con norfloxacina y ciprofloxacina. Voy a hacer una aclaración sobre la norfloxacina. La norfloxacina es una quinolona fluorada, pero es una quinolona que no se distribuye. ¿Por qué no se distribuye? ¿Y por qué decimos que es no sistémica? ¿Por qué? Porque se administra por vía oral habitualmente, se absorbe bien, pasa a la sangre y se elimina rápidamente por riñón. No circula nada, no llega a los tejidos de la norfloxacina. Y porque se elimina por riñón, la puedo usar en la cistitis o en la pielonefritis. Sobre todo en la cistitis, la norfloxacina. Si es una pielonefritis, tengo que ir a ciprofloxacina porque necesito acceder a otros territorios donde necesito circulación de sangre. Se utiliza también para prostatitis, por ejemplo, la cipro o la ofloxacina, sobre todo. La puedo utilizar para la prevención o el tratamiento de la diarrea, la cipro, la O y la levofloxacina. Infecciones abdominales, donde ya puedo tener algún anaerobio, la moxifloxacina, ya vamos a ver bien la cobertura. Las infecciones respiratorias que puedo tratar pues, pueden ser, por ejemplo, sinusitis, donde los agentes más importantes son el neumococo, Haemophilus influenza, bacterias atípicas,
o moraxela, para eso utilizo levofloxacina, moxi o gemi. La neumonía, donde tengo el neumococo, hemófilos influenza, moraxela, bacterias atípicas como clamidias o micoplasmas. Acá puedo usar levofloxacina también, que es la respirolona, se le dice, moxifloxacina o gemifloxacina. Y para exacerbaciones de hipocofibrosis quística, donde acá yo tengo gérmenes similares a los que producen neumonía de la comunidad y tengo que cubrir pseudomonas, que para eso puedo usar cipro o levofloxacina. Fíjense que yo les he dicho que cubren muy bien huesos y partes blandas, donde este tipo de infecciones a veces es difícil de tratar, y para eso puedo usar también ciprofloxacina, sobre todo en combinación con clindamicina, que es otro antibiótico que ya vamos a ver. Por ejemplo, el pie diabético, infecciones en las articulaciones o en los tejidos blandos, muy buen antibiótico. Para la peste, el antrax o la tularemia, y para micobacterias, como segunda línea para la tuberculosis y para el complejo Mycobacterium avium, puedo usar moxifloxacin. Reacciones adversas son muchas. Por empezar, está contraindicada en la embarazada y en los niños porque puede producir alteraciones en el crecimiento y malformaciones. Ese es el primer concepto que tengo que tener. Puede producir además cefalea, mareos, neuropatía periférica, disminución del humor convulsivo, alucinaciones y delirios. Es muy poco frecuente eso. Puede producir prolongación del QT y arritmias con torsión de punta, por eso es infrecuente pero muy grave, ¿sí? Puede producir molestias abdominales y diarrea por sobrecrecimiento del Clostridium difficile, que se llama colitis pseudomembranosa. También no es frecuente de ver, pero puede pasar. Fotosensibilidad y alteraciones en la glucemia también puede suceder, pero lo más importante y lo más frecuente que producen las quinolonas es alterar el cartílago de crecimiento, producir artralgias, o sea, dolor en las articulaciones, tendinitis y rotura del tendón de Aquiles sobre todo. Esto, si bien tampoco es súper frecuente, es una reacción adversa que habitualmente le tenemos miedo, porque sobre todo en los pacientes un poco más añosos puede ser un problema complejo de resolver. Fíjense que las interacciones que tienen son varias, ¿no? Forman complejos con cationes divalentes y trivalentes y disminuyen la absorción de calcio, hierro y aluminio. La ciprofloxacina inhibe el metabolismo de la teofilina. La teofilina es un antiasmático que se usa menos ahora, pero que se puede seguir usando. Y prolongan el QT, entonces tenemos que tener precaución en aquellos pacientes que reciben antiarrítmicos, por ejemplo, como la amidagrona, o procainamida o quinidina, que también prolongan el QT, entonces tengo que estar muy atento a eso. En general, perdón, las quinolonas se dividen en generaciones. Eso está en el libro. Primera generación no se usan más. Segunda generación, ciprofloxacina es el más importante. De la tercera generación, el más importante es la levo. De la cuarta, la moxifloxacina. Las generaciones más antiguas cubrían solo gram negativos. Las de segunda generación cubren gram negativos y gram positivos, incluyendo neumococo, incluyendo estafilococo aureus meticilino sensible. Tercera generación cubre bacterias atípicas como micoplasmas y clamidias. Y cuarta generación cubre anaerobios ya. La moxifloxacina cubre todo lo anterior y anaerobios. Las sulfas son fármacos muy antiguos, son de los primeros fármacos que se han empezado a usar para el tratamiento de las enfermedades bacterianas. Fíjense que inhiben la dihidropteroato reductasa, las sulfas, y el trimetoprim, que es un fármaco muy parecido en cuanto a mecanismo de acción, inhibe pasos anteriores, la dihidrofolato reductasa, y el efecto de las sulfas con el trimetoprim es sinérgico. ¿Por qué? Porque para la síntesis de ácido tetrahidrofólicos, que es necesario para la síntesis del ADN de la bacteria, el PABA y la pteridina, la transforman en esto mediante todos estos pasos. Las sulfonamidas actúan acá y el trimetoprim actúa acá. Son sinérgicos en el efecto. ¿Mm? Habitualmente
se absorben bien, el trimestoprim es mucho más rápido y tiene mejor distribución, llegan bien al sistema nervioso central. Ambos aparecen en la bilis y la eliminación renal es del 60% para el trimestoprim y la sulfa que usamos es el sulfametoxazol, que es variable. La asociación trimestoprim-sulfametoxazol se llama cotrimoxazol. Y si bien las sulfas solas son bacteriostáticas y el trimestoprim solo es bacteriostático, la asociación de trimestoprim-sulfametoxazol se considera bactericida. ¿Mm? El espectro es bastante amplio, cubren estreptococos, estafilococos, gram negativos, brucela, yersinia, serratia, cubren a veces pseudomonas, cubren nocardia. Y este espectro importante hace que tenga muchos usos. Infecciones urinarias y prostatitis, porque llegan muy bien a la próstata y a la vía urinaria, otitis media, sinusitis, bronquitis. Fíjense que ya conocen dos fármacos o dos grupos para tratar, las quinolonas y las sulfas. Una sinusitis o una bronquitis. Diarrea por Shigella, neumocistosis, el Pneumocystis jirovecii es el principal productor de neumonías en pacientes, por ejemplo, con VIH, infecciones por estafilococos, meticilinos sensibles sobre todo, que pueden generar infecciones de la piel y de las partes blandas, la nocardosis, es un tratamiento alternativo para la brucelosis, la estenotrophomona, que es una bacteria parecida a la pseudomonas que suele generar resistencia intrahospitalaria, y para otro tipo de enfermedades que no son causadas por bacterias, por ejemplo, la ciclospora y la isospora, que son hongos, y la granulomatosis de Wegener, que responde a las sulfas. ¿Qué reacciones adversas tienen las sulfas? Anemia, leucopenia y trombocitopenia. Si bien las sulfas inhiben la síntesis de ácido fólico solo en las bacterias, a dosis muy altas pueden generar cierto grado de inhibición en nuestro organismo. Y eso lo que más afecta es a la médula ósea, que puede traducirse con anemia, con leucopenia y con trombocitopenia. Puede producir megaloblastos por la misma causa, cuando falta el ácido fólico en el humano, aparece la anemia megaloblástica. Puede producir hepatitis colestásica u otras alergias, son fármacos súper alergénicos y pueden dar también insuficiencia renal e hiperpotasemia porque tiene una estructura similar al triampireno, que es un diurético ahorrador de potasio. ¿Estamos hasta acá? Chicos, Sí, profe. bien. Díganle a los compañeros que están intentando entrar que no los puedo aceptar. Último tirón, últimos minutos. Vamos a ver parietolíticos no betalactámicos, ¿sí? O sea, lo que hemos visto hasta ahora es no parietolítico, ¿sí? Son fármacos bacteriolíticos que no actúan sobre la pared celular. Habíamos visto anteriormente que los betalactámicos, como las penicilinas y las cefalosporinas, actuaban sobre la pared. Estos son otros fármacos que actúan sobre la pared, pero no con el mismo mecanismo de acción de penicilinas y cefalosporinas. Son todos estos. Son las polimixinas, los glucopéptidos, los lipopéptidos y la base tracina. Las polimixinas es básicamente el colistin, ¿sí? Es el que usamos, que es la polimixina E, ¿sí? ¿Qué son? Son péptidos que tienen propiedades detergentes catiónicas y ese es su mecanismo de acción. Son detergentes catiónicos que actúan sobre la pared y que generan como una especie de lavado de jabón. ¿Ah? Se administra por vía endovenosa o por vía tópica. Si se dan por vía oral no se absorben, se eliminan por riñón y llegan poco al sistema nervioso central. ¿A qué grupo que acabamos de ver les hace acordar esta cinética? Vamos, lo acabamos de ver. Los primeros. Los aminoglucósidos, ¿no? La gentamicina, la amicacina, son fármacos muy parecidos a estos. Tienen otro mecanismo de acción, pero tienen la misma cinética y muy parecida a la reacción adversa.
Los otros eran nefro-ototóxicos y producían bloqueo neuromuscular. Fíjense, nefrotoxicidad y debilidad muscular. Apnea, parestesias, vértigo y dificultad para hablar son las reacciones adversas del colistin, ¿no? ¿Qué cubro? Fíjense, aerobios gram negativos. El espectro también es muy parecido, ¿no? Pero, ¿qué aerobios gram negativos? No lo voy a usar para una Escherichia coli sensible. Son fármacos para infecciones intrahospitalarias por estos gérmenes que son bastante resistentes, ¿no? Infecciones graves por gram negativos, que son estos. Bacteriemia, neumonía, infecciones óseas u osteoarticulares, quemaduras, celulitis, infecciones ginecológicas o abdominales, etc. A veces hay un uso oftálmico, óptico y tópico también, y no cubren estas bacterias, pero sí son antipseudomónicas. Ese es el colistin, muy parecido a los aminoglucósidos, solo cambia el mecanismo de acción y algunas reacciones adversas, pero esto es bastante similar. Los glucopéptidos son la vancomicina y la teicoplanin. ¿Qué hacen los glucopéptidos? Yo los reservo, son antibióticos de reserva para estafilococos y enterococos resistentes a la meticilina. ¿Se acuerdan que les dije que las penicilinas del grupo 2 y las cefalosporinas y muchos de los fármacos que hemos visto hoy cubren estafilococos meticilinos sensibles, o el estafilo buenito? Acá tenemos estafilos que son resistentes a la meticilina y para eso usamos vancomicina o teicoplanin. El target son los gram negativos, infecciones graves o prevención de infecciones graves por enterococos o estafilococos resistentes a la meticilina. Esto es la polimerización y las penicilinas y cefalosporinas actúan en la transpeptidación o el paso 4 de la síntesis de la pared celular, mientras que la vancomicina actúa a este nivel en el paso 3 o en la formación del polímero lineal de N-acetilmureína, que quien está encargada son las transglucosilasas y es el paso anterior a la inhibición que producen las penicilinas en el paso 4. Estos fármacos actúan en el paso 3. ¿Sí? La resistencia habitualmente se da por transposones, ¿sí? Y hay dos nuevos glucopéptidos que son la televancina y la oritabancina, que producen disrupción directa de la membrana celular de las bacterias y eso les confiere un poco más de espectro. ¿Sí? ¿Para qué los uso? Para infecciones de piel y el tejido celular subcutáneo por un estáfilo meticilino resistente, para infecciones óseas, del tracto respiratorio, urinario o del sistema nervioso central, porque llega bien a todos estos lugares, para endocarditis e infecciones por catéteres. Para todas estas enfermedades producidas por estos gérmenes, yo puedo usar vancomicina o teicoplanin. Es una alternativa cuando el paciente es alérgico a la penicilina y también es uno de los fármacos que usamos para la colitis pseudomembranosa, porque el Clostridium difficile es sensible a la vanco y a la teicoplanin. ¿Para qué no me sirve? Para infecciones por gram negativos, ¿sí? En la cinética se administra solo por vía endovenosa y la infusión tiene que ser lenta. En 90 minutos no se absorben por vía oral porque son péptidos. Y en cuanto a las reacciones adversas, pueden producir, si yo lo paso rápido, en bolo endovenoso o en menos minutos, puedo tener el síndrome del hombro rojo, del cuello rojo, que es una vasodilatación que se da a nivel de la cara y del cuello por un mecanismo liberador de histamina y vasodilatador a ese nivel. Y gran apartado, la nefrotoxicidad que producen la vanco y la teicoplanin. Son bastante nefrotóxicas. Dentro de los lipopéptidos tenemos a la daptomicina. La daptomicina lo que hace es unirse a la membrana celular, generar complejos de daptomicina y producir despolarización y pérdida de potencial de membrana, lo cual hace que la bacteria se muera. Se administra habitualmente por vía endovenosa, se elimina por vía renal, se inactiva por el surfactante, por lo tanto, si el paciente tiene una infección
en el pulmón no lo puedo dar porque no me va a servir. A pesar de que el germen sea sensible, el surfactante inactiva el adapto. ¿Cuál es el espectro? El mismo que los fármacos anteriores. Estafilococos y enterococos, esta vez resistentes no a meticilina, sino resistentes a vancomicina, que cada vez vemos más. Las reacciones adversas del adapto son toxicidad musculoesquelético, ojo con pacientes que vienen tomando estatinas, y si lo damos junto con un aminoglucósido, vamos a potenciar la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos. Acuérdense que el espectro de estos fármacos es gram positivos, sobre todo estáfilo y enterococos resistentes a la vancomicina. Por último, hay varios, están estos fármacos que son nuevos, la televancina, la dalva y la oritabancina, que son derivados de los glucopéptidos, que básicamente se usan para infecciones intrahospitalarias, complicados todos, y la televancina, como es derivada de la banco y de la teico, es nefrotóxica y teratogénica, y estas dos, que son más nuevas, no tanto, y son un poquito más seguras que la televancina. Nada, sepan que existen y sepan que son para infecciones complicadas intrahospitalarias. Llegamos hasta acá, chicos, porque ya se hace tarde.